Hoy lo que vamos a hacer va a ser ya meter la última estructura, por así decirlo, dentro de las distintas estructuras que podemos meter en nuestro conjunto, o en este caso en nuestro espacio vectorial, que va a ser esa estructura de espacio pre-hilbertiano. Vamos a seguir un poco la misma estructura que hicimos en la asignatura de introducción al espacio de Hilbert, que en lugar de dar directamente la definición del espacio, vamos a dar primero la definición de la aplicación interesante en ese espacio, que es nuestro producto interno o producto escalar. Entonces, todo el rato vamos a estar trabajando con nuestro K espacio vectorial, es decir, vamos a considerar en esta parte la estructura que nos interesa es un espacio vectorial X distinto del vacío sobre un cuerpo K. Que como siempre, si acaso olvide, tenemos que nuestro K o bien son los reales o son los complejos. Sobre este espacio vectorial X podemos tener a lo mejor una norma definida o podemos trabajar simplemente con la estructura vectorial en principio. Lo que vamos a definir va a ser una nueva aplicación. Es decir, definición. Entonces, sobre este espacio vectorial X, anteriores, una aplicación. Vamos a poner, a mí me gusta la misma notación que ponen aquí en el libro, que sea con este picudo, aunque no recuerdo ahora si la hemos utilizado en algún momento para el espacio generado por, o dijimos precisamente como podemos utilizar un producto escalar, lo ponemos como spam. Algo de eso me puede... Pusimos spam, sí. Por eso mismo, ¿no? Entonces, una aplicación que toma dos elementos del espacio vectorial, es decir, de x por x, y que, cuidado, hasta ahora todas las aplicaciones que hemos definido en el sentido de distancia o de norma, ¿a dónde han ido siempre? Han ido siempre a los reales, AR. a R. Entonces, aquí es el primer caso en el que no tenemos a R. De hecho, podríamos afinar más porque tenía que ser siempre positiva. Ahora no. Ahora lo que hacemos es que es una aplicación que va al propio cuerpo K sobre el cual está definido nuestro espacio vectorial. ¿Vale? Entonces, esta aplicación se llama producto interior o escalar si verifica entre 3 y 4 propiedades, depende de cómo lo queramos establecer. Primera propiedad, la podemos concentrar en la parte de linealidad en la primera componente o podemos separarlo en la aditividad y la homogeneidad a gusto de los colores. En el libro lo separan. Yo casi siempre me ha gustado más ponerlo junto porque lo veo más compacto. No hay ninguna necesidad de tener que separarlo en dos, ¿no? Pero si lo ponemos como una conjunta, tendríamos que alfa x más beta y con un cierto z tiene que darnos este producto, tiene que darnos el alfa por el escalar xy más el beta por el iz, como me da la gana, xz y el iz. Y esto es para cualesquiera escalares alfa y beta que cojamos del cuerpo K. Y para cualesquiera x y z que cojamos de nuestro espacio vectorial X. Si la ponemos de forma conjunta, este sería nuestra propiedad de linealidad en la primera componente. Si lo separamos y la ponemos, si los escalares alfa y beta, hablaríamos de aditividad en la primera componente, y si lo dejamos únicamente con el escalar alfa, hablaríamos de homogeneidad en la primera componente. La segunda propiedad que tenemos, ¿cuál sería?
me da igual el orden que sigamos, una especie de simetría. Pero hay que Ujú. tener cuidado porque no es exactamente una simetría. Es simetría si estamos trabajando en algo en el ámbito complejo, pero el concepto o la extensión de la simetría, perdón, algo real, Al la revés. extensión a la simetría al ámbito complejo es la Hermeticidad. hermiticidad. No sé si se traduce así, ¿no? Pero que sea hermítica. Yo a veces me invento palabras. Entonces, aquí tendríamos que, si cogemos nuestro producto escalar o producto interno de x con y le queremos dar la vuelta a iz, a ix, tenemos que poner entonces un conjugado. Cuidado que aquí esta notación lo que significa que estamos conjugando. Digo porque muchas veces la raya la hemos utilizado para complementarios, en esta asignatura no, la hemos utilizado sobre todo para clausuras. Aquí, en el ámbito de variable compleja, significa el conjugado de nuestro número complejo o real. Esto sería para cualesquiera x y que cojamos de nuestro espacio x. Y por último, no es exactamente la positividad que solemos pedirle a la distancia y a la norma, porque la positividad hace referencia a cualesquiera elementos sobre lo que se aplique. La distancia entre un x y un y siempre tiene que ser positiva. La norma sobre un elemento siempre tiene que ser positiva. El producto escalar entre dos elementos no siempre tiene que ser positivo, pero sí que hay una restricción, y es que cuando el elemento es el mismo, entonces sí que tiene que darse esa positividad. Es decir, el producto escalar del x con x sí que tiene que ser siempre mayor o igual que cero para cualquier elemento que cojamos de nuestro espacio vectorial x. Y además, tenemos que la igualdad se da en la misma situación a la que estamos acostumbrados, que sería exactamente cuando el elemento es el elemento neutro, que es el vector nulo. En esta situación, cuando tenemos este producto interior o producto escalar sobre nuestro conjunto X, le ponemos también un nombre al espacio vectorial X dotado de esta nueva explicación. Es decir, el par en estas condiciones, el par formado por nuestro conjunto X y esta nueva aplicación, que es el producto escalar, recibe el nombre de espacio prehilbertiano. ¿Vale? Hay otro nombre que a veces le ponemos a estas aplicaciones o a estos productos internos, precisamente en el sentido de que las aplicaciones que hemos visto que van de un determinado espacio vectorial al propio cuerpo sobre el cual está definido el espacio vectorial, ya hemos visto cómo se llamaban, ¿verdad? En lineal hablábamos de formas lineales. En esta asignatura hemos dicho que lo llamaríamos Funcionales. funcionales u operadores o aplicaciones. Tenemos un montón de nombres. Entonces hay muchas veces que estas aplicaciones, en lugar de llamarlo simplemente producto interior, producto escalar, le llamamos formas. Ahora, el concepto o las propiedades que verifican no son exactamente formas lineales porque no son lineales en todas las componentes. Hay veces que tenemos formas bilineales, que son lineales en las dos componentes. Podría ser la situación si tuviésemos un producto interior definido sobre el cuerpo de los reales. En ese caso, al conjugar, se nos queda exactamente igual y no hay problema. El hecho de que no sea exactamente la linealidad en la segunda componente debido a esa conjugación nos permite hablar de unas formas que luego llaman las bilineales, las llamados sesquilineales, que es la única diferencia que recordemos de cuando hacíamos esta parte. Con respecto a la tercera propiedad, sí sabemos el comportamiento que tiene justamente en el mismo elemento, que un elemento x consigo mismo siempre es mayor o igual que cero y que es cero si solo si es cero. Pero tenemos un modo también de analizar el comportamiento en cero cuando tenemos dos elementos distintos. Es decir, nota, aunque no es exactamente un sí solo sí, si tenemos una especie de relación con ese comportamiento en el cero. Es decir, dado nuestro x con su producto escalar
que sea un espacio prehilbertiano se verifican por un lado el comportamiento cuando uno de los elementos es cero, independientemente de lo que le ocurra al otro. Es decir, si nosotros cogemos el producto escalar de un elemento X y el segundo elemento es elemento neutro, eso automáticamente siempre nos va a dar cero, sea cual sea el elemento X que nosotros cojamos. Esta especie de recíproco nos indica qué tiene que ocurrir para que uno de los dos elementos sea cero. Si fijamos el X, es decir, o el Y, depende de cuál de más coraje que fijemos. Da igual el X, por ejemplo. Vale. Entonces, si el producto escalar del X con el Y es 0 y como hemos fijado el X, el que tiene que ser 0 es para cualquier elemento Y de nuestro espacio vectorial, entonces el único modo posible es que este elemento X tiene que ser justamente el elemento 0. ¿Vale? Y precisamente no tenemos esa linealidad en la segunda componente siempre. Es decir, en general, el producto escalar no es lineal en la segunda componente. Ya que tenemos la siguiente relación. Y es que si colocamos nuestros escalares en la segunda componente, ponemos nuestro x con el alfa y más beta por el z, si decimos que la propiedad tenemos en la primera, podemos intercambiar mediante la hermiticidad de nuestro producto escalar y luego cuando esto pasa a estar en la primera componente lo sacamos con la línea, pero todo queda conjugado, por lo tanto tendríamos aquí un alfa conjugado por el de xy más un beta conjugado por el de xz. Eso sería para cualquiera alfa y beta que cojamos del cuerpo y para cualquiera x y z que cojamos de nuestro espacio vectorial x. ¿Vale? Con todo esto, ya tenemos todas estas relaciones sobre nuestros espacios vectoriales, que sería la distancia, las normas y los productos escalares. Y además tenemos una escala o una relación entre estos distintos conceptos. Es decir, nota, recordemos las relaciones principales entre los distintos o las distintas estructuras que podemos encontrarnos sobre el espacio vectorial. Esencialmente, la primera estructura que hemos visto ha sido la de espacio métrico. La segunda estructura que hemos visto ha sido la de espacio normado. Y la última estructura que acabamos de ver es la de espacio prehilbertiano.
¿Cuáles son las relaciones que tenemos entre estos distintos espacios? El más general es el espacio métrico. ¿El espacio métrico qué relación tiene con espacios normados o espacios prehilbertianos? Porque en el espacio métrico tienes una distancia y toda distancia genera una norma. Entonces, digamos que el espacio métrico contiene a los espacios normados, ¿Seguro? que contiene a los, no sé. Seguro que, digo, Sí. lo tenemos casi, Al pero revés, ¿no? es Pero posible que sea al revés la relación. Precisamente porque no todo espacio métrico genera una norma, como vimos con la distancia discreta. La distancia discreta no nos generaba una norma. Del mismo modo, hay una relación entre espacios normados y espacios prehilbertianos. Si tenemos un producto escalar, podemos construirnos una norma. ¿Cómo? Para pasar de espacio prehilbertiano a un espacio normado. ¿Cuál es, cuál es la norma que definimos? el producto escalar del elemento consigo mismo. Y el rey Exactamente. Es cuadrado. decir, lo cual significa que la norma que definimos, esa norma inducida sería la raíz de el producto escalar del elemento X consigo mismo. Lo cual sabemos que no nos genera problemas porque el producto escalar de un elemento consigo mismo es siempre mayor o igual que cero. No tenemos problema de saber si es un elemento real o complejo. No, es siempre un elemento real. Ahí sí. El recíproco no va a ser cierto. Es decir, va a haber espacios normados que no nos generan un espacio prehilbertiano. Es decir, hay normas que no están inducidas por ningún producto escalar. Del mismo modo, lo que vimos fue que si tenemos una norma, podemos construirnos una distancia. Y esa distancia inducida, la distancia del elemento X al elemento Y, se obtenía precisamente como la norma del X menos Y o del Y menos X. No estaba exactamente igual, ¿verdad? Pero también existían distancias que no generaban ninguna norma, como había ocurrido con la distancia discreta. De hecho, podemos hacer un paso directo de espacio prehilbertiano a espacio métrico. ¿Con qué distancia entonces? Si juntamos las dos cosas, esta distancia de xy sería precisamente la norma, pero la norma a su vez es la raíz del producto escalar del x menos y con el x menos y. Es decir, que podemos hacer el paso completo de espacio prehilbertiano a espacio métrico. También hemos visto que le podemos poner unos apellidos a estos espacios. Esos apellidos, ¿qué implicaban? A ver si le podemos bajar mejor. Los apellidos habituales que hemos puesto ha sido añadirle al espacio métrico que fuese como completo, ¿verdad? Ujú. Y uno dirá, bueno, completo es un concepto topológico. Entonces, ¿qué ocurre realmente cuando añadimos la parte de completitud al espacio normado en que se transforma? En Si aquí, Banach. exactamente, si aquí decimos si añadimos completo, en realidad no solemos decir un espacio normado completo, solemos llamarlo simplemente espacio de Banach. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre cuando añadimos la completitud a nuestros espacios prehilbertianos? ¿De qué tipo de espacio estamos hablando entonces? De Hilbert. Exactamente. Ese es el último concepto. Es decir, aquí lo que hacemos es hablar de nuestro espacio de Hilbert. Este es el concepto con el que nos va a interesar trabajar. Creo que ya hemos hablado alguna vez de la anécdota de Hilbert,
Hilbert no descubrió, ni inventó, ni trabajó con los espacios de Hilbert, sino que fue en honor a su trabajo, alumnos suyos daron a los espacios de ese nombre. Está bien que te dediquen cosas así tan importantes. Entonces, cuando trabajamos con esos espacios de Hilbert, ya podemos estudiar las distintas, vamos, espacios de Hilbert o espacios pre-hilbertianos, porque realmente simplemente la completitud es lo que puede faltar. Ya podemos estudiar prácticamente todas las propiedades que hemos visto asociadas, que son unas cuantas. Es decir, vamos a recordar las más importantes de ellas. Entonces, si trabajamos, además, como todo esto ya lo hemos visto en la asignatura de espacios de Hilbert, vamos a ir un poquito más rápido y podemos simplemente enumerarlas, por así decirlo. Si trabajamos primero con espacios pre-hilbertianos, que van a ser nuestros pares X con su correspondiente producto escalar, tenemos las siguientes propiedades fundamentales. La primera de ellas es lo que conocemos como la identidad del paralelogramo. Voy a poner de hecho en formato proposición, simplemente aquí nuestra identidad del paralelogramo. ¿Qué nos dice esa identidad del paralelogramo? Que si estamos trabajando en nuestro espacio pre-hilbertiano, entonces tenemos una relación de las normas que la llamamos del paralelogramo porque nos hace referencia a la distancia o el tamaño que tienen las diagonales de ese paralelogramo con respecto a los lados del mismo. Es decir, la norma del x más y al cuadrado más la norma del x menos y al cuadrado es 2 veces la norma del x más la norma del y al cuadrado para cualquiera x y que cojamos de nuestro espacio pre-hilbertiano x. ¿Cuál es la segunda identidad fuerte con la que trabajamos? Polarización. La de polarización. ¿Qué es lo útil de la identidad de polarización? Hace el proceso inverso. Nosotros hemos dicho que no siempre, a partir de una norma, podemos construir un espacio pre-hilbertiano. No siempre vas a tener un producto escalar. Pero hay situaciones en las que sí. Y cuando esa relación sí sea posible, la identidad de polarización nos dice cómo podemos conseguirlo. ¿Vale? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Que se verifique la identidad del paralelogramo. Es decir, lo podemos poner en dos partes o condensarlo en una, nuestra identidad de polarización. Tiene dos alternativas. Alternativa número uno. Si hablamos de un espacio normado, entonces puedes construirte el correspondiente espacio pre-hilbertiano, pidiéndole precisamente que tenga esa identidad del paralelogramo. Es decir, si se verifica la identidad del paralelogramo en un espacio normado, y aquí hablamos del espacio normado X con su norma, podemos definir un producto escalar
del siguiente modo. Pone aquí. Lea el nombre. Para definirlo tenemos dos opciones, dependiendo si estamos trabajando en un espacio vectorial real o en un espacio vectorial complejo. En el caso real, es decir, si K es igual a R, entonces este producto escalar de XY se define como un cuarto y ahora aparecía justamente no la suma de las diagonales, sino la resta de las diagonales, es decir, la norma del X más Y al cuadrado menos la norma del X menos Y al cuadrado para cualquiera XY que cojamos de nuestro espacio X. Mientras que en el caso, ¿qué habrá? En el caso complejo, si K son los complejos, de forma similar, este producto escalar de XY se define también con este un cuarto, solo que ahora vamos a tener la parte real y la parte imaginaria. La parte real va a seguir siendo la misma que teníamos aquí, es decir, la norma del X más Y cuadrado menos la norma del X menos Y cuadrado, ponerla aquí, más la parte imaginaria que sería ahora un cuarto de la norma, en lugar del X más Y, aquí metemos los elementos complejos X más Y cuadrado menos la norma del X menos Y cuadrado. Y todo eso por Y, para cualesquiera XY que cojamos de nuestro espacio vectorial X. ¿Vale? ¿Qué otras propiedades conocemos ya del buen comportamiento que tienen justamente estos espacios pre-hilbertianos? Aparte de identidad de paralelogramo, identidad de polarización que nos permite ir hacia atrás, la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y tenemos aquí nuestra desigualdad de Cauchy-Schwarz. El libro añade un tercero. No recuerdo si cuando hicimos Hilbert también lo vimos. Uniakowski. Todo depende aquí de cuánta gente al final haya estudiado estas cosas, porque creo que suele ser complejo en realidad tener garantía, al menos antiguamente, de la autoría de todos estos resultados y exactamente quién fue el primero, etcétera. Lo que nos dice simplemente, precisamente, cómo podemos acotar el producto escalar en términos de la norma inducida por ese producto escalar. Es decir, si estamos trabajando en nuestro espacio pre-hilbertiano, lo que tenemos es que el producto escalar, lo ponemos, antes lo he puesto directamente así, no, directamente, es decir, para el asunto del producto escalar de XY, módulo, dependiendo de si es un elemento complejo, es menor o igual que la norma del X por la norma del Y para cualquiera X e Y que tengamos de nuestro conjunto X. Aquí, esta norma es la norma inducida por el producto escalar. Es decir, siendo esta norma la inducida por el producto escalar. Además, la igualdad se tiene si y solo si X e Y son linealmente dependientes. Claro, en el caso de dos elementos es relativamente sencillo, que sean linealmente dependientes, lo que significa es que uno sea múltiplo del otro simplemente. ¿Sabes? Y ojo, que ahí incluimos el que uno pueda ser cero.
Lo que pasa es que en ese caso, si 1, 0, automáticamente es trivial la relación. ¿Qué otra propiedad tenemos nosotros con este espacio prehilbertiano? Vimos en su día que ya que tenemos una nueva aplicación, queremos caracterizar cosas con respecto a esa aplicación. Y lo que nos gustaría cada vez que introducimos una aplicación es caracterizar o conocer el comportamiento de continuidad que tiene esta nueva aplicación. Las distancias son continuas, las normas son continuas. ¿Es el producto escalar continuo? También era continuo. Es decir, continuidad del producto escalar. ¿Cómo podemos simplificar el modo de escribir esta continuidad del producto escalar? Pues simplemente poniendo que si tenemos que x sub n converge a un elemento x y la y sub n converge a un elemento y, entonces lo que tenemos precisamente es que el producto escalar de x sub n con y sub n converge al producto escalar de xy. No solo eso, sino que ya que hablamos de convergencia, también podemos quedarnos un poco cortos y no tener garantizada la convergencia, sino hablar simplemente de que los elementos vayan estando más cerca entre sí. Es decir, hablar de sucesiones de Cauchy. Por lo tanto, además, si tanto x sub n como y sub n contenidas en x son sucesiones de Cauchy, también se tiene que la sucesión formada por los productos escalares pareja a pareja, que son sucesiones en el cuerpo K, son o es, en fin, de Cauchy. Es decir, que un buen comportamiento de las sucesiones iniciales también me garantiza ese buen comportamiento de las imágenes mediante este producto escalar. Lo guay que tenía el producto escalar era precisamente que nos permitía hablar de un concepto nuevo geométricamente en esta parte, que era la ortogonalidad, tanto de los elementos como de los conjuntos entre sí. Definición. Aquí, dado nuestro, bueno, vamos a poner sea nuestro par formado por x y este producto, un espacio prehilbertiano. Entonces, dados x y perteneciente a nuestro espacio x, decimos que son ortogonales o, si nos gusta más, perpendiculares, y lo denotaremos por x rayita y si cuando hacemos el producto escalar de x con y, ese producto escalar nos da 0. Este concepto nos permite extenderlo no solo a dos elementos, sino a varios conjuntos. Es decir, nota el concepto
de perpendicularidad. Bueno, primero recordemos que con la definición anterior que hemos dado de perpendicularidad hay un elemento que es un poquito problemático, ¿verdad? ¿Qué elemento? El cero. El Es cero. perpendicular a todos los demás. Claro, porque el problema es que si metes el cero, te lo fastidia todo. No es que te lo fastidie, es que el cero lo puedes interpretar como que es perpendicular a todo. Entonces, el elemento nulo es ortogonal a todo elemento. Segundo, esta definición de ortogonalidad puede extenderse a conjuntos, es decir, podemos extender el concepto de ortogonalidad a conjuntos A y B contenidos en X del siguiente modo. Para poder decir que un conjunto A es ortogonal al conjunto B, lo que tiene que ocurrir es que el producto escalar de X con Y sea 0, sea cual sea el elemento X que cojamos del A y el elemento Y que cojamos del B. En particular, eso nos permite definir un conjunto que reúne a todos los elementos que sean perpendiculares al conjunto A, ¿verdad? ¿Sí? En particular, podemos definir el complemento ortogonal, que sería A con el signo de ortogonalidad como exponente, y cogemos todos los elementos Y del conjunto X, tales que el producto escalar de X con Y sea igual a 0, pero para todo elemento X de nuestro espacio. ¿Vale? Bien, hasta ahí. Sí. Con este nuevo concepto de ortogonalidad, ¿cuáles son los resultados fundamentales que hemos visto? Gracias al concepto de ortogonalidad, ortogonalidad, vimos los siguientes resultados fundamentales. Primer resultado que tuvimos sencillo, que creo que es el único teorema que la gente, vamos a decirla de a pie, no matemática, puede ponerle nombre, es nuestro teorema de Pitágoras. En su día vimos una versión más general porque permitíamos cualquier combinación lineal finita, pero el teorema de Pitágoras esencialmente nos dice que si un elemento X es perpendicular al elemento Y, entonces la norma del elemento X más Y al cuadrado coincide justamente con la norma del elemento X cuadrado más la norma del elemento Y al cuadrado.
En particular, como consecuencia, podemos empezar a estudiar esos conceptos de proyección que eran fundamentales en la asignatura de espacio de Hilbert para aproximar y ver cómo podíamos acercarnos de forma precisa a un conjunto dado mediante elementos del espacio vectorial X total de nuestro espacio pre-hilbertiano. No siempre teníamos garantía de ese buen comportamiento. Lo que sí ocurre es que sí teníamos garantía de ciertos buenos comportamientos cuando los conjuntos con los que estamos trabajando presentaban comportamiento adicional de estructura vectorial, de convexidad, de completitud o de ser cerrado. Para empezar, tenemos un buen concepto con las cosas que sean perpendiculares u ortogonales, es decir, corolario. Una consecuencia que de nuevo ya vimos en su día era precisamente que, dado X con nuestro producto escalar, un espacio de Hilbertiano y un subconjunto, simplemente subconjunto A de X. Entonces, nuestro complemento ortogonal, que es un subconjunto también de X, es un conjunto cerrado. Ahora, las tres palabras mágicas que nosotros teníamos en el momento de estudiar esta aproximación en espacios de Hilbert o espacios pre-hilbertianos eran esencialmente hablar de cerrado, hablar de completo y hablar de convexo. No hay problema con los espacios vectoriales, porque los espacios vectoriales tienen un buen comportamiento de convexidad. Cerrado, bien son cerrados. Completo, tenemos que tener cuidado porque para eso necesitamos que la dimensión del espacio fuese finita. Por eso cuando proyectábamos sobre conjunto, queríamos aproximar sobre conjunto, buscábamos siempre hacer esas aproximaciones sobre un cierto conjunto que tuviese esa estructura vectorial, pero con dimensión finita, porque entonces todo funcionaba maravillosamente. ¿Vale? Y es precisamente lo que vamos a ver ahora con esa compleción cuando añadimos el comportamiento de espacios de Hilbert en nuestros elementos. Del mismo modo que tenemos teoremas de compleción en el caso de espacios métricos y en el caso de espacios normados, también lo vamos a tener en el caso de los espacios de Hilbert. Es decir, es cierto que no todo espacio de pre-hilbertiano tiene por qué ser un espacio de Hilbert, pero podemos encontrar aquel mínimo espacio que lo contiene y que lo hace completo. Es decir, tenemos también, como todo realmente pasa por espacio normado, que pasa por espacio métrico, ahí es donde tenemos el resultado, es una aplicación inmediata de esos elementos. Es decir, teorema de compleción. Compleción es una palabra que me suena tan rara. Lo que te decimos es que sea nuestro X con su correspondiente producto escalar un espacio pre-hilbertiano. Entonces, lo que sabemos es que existen tres cosas. La primera cosa que existe es un cierto H que sea espacio de Hilbert. Hay también un cierto... ¿Cómo quería que llamemos al subespacio de H? Me da igual. No Tenemos sé. aquí H, elige otra letra. K, no sé. No te Eh, gusta, ¿ves? ¿Para qué me porque preguntas? cae la del cuerpo. Vamos, M. M. Venga, vale, M. En el libro cogen W, que es una M al revés, me vale. Hay un cierto Ok. M subconjunto del H del espacio de Hilbert que es denso. Obviamente denso en el espacio de Hilbert H. Y lo que tenemos también es que hay una aplicación phi que no tiene por qué relacionar el X con el espacio de Hilbert
entero. A lo mejor nos hace falta aquello que es suficientemente bueno desde el punto de vista topológico. Y eso suficientemente bueno desde el punto de vista topológico es el subconjunto denso. ¿Vale? Pues hay una aplicación phi que va del X en el M, o del M en el X, porque me da exactamente igual, que es un isomorfismo. ¿Vale? Entre estos dos espacios. Bueno, pues precisamente este espacio H es el que llamamos la compleción del X. Es decir, en estas condiciones, el espacio de Hilbert H se llama compleción de X. Y es único salvo isomorfismos. En el sentido de que si hay dos espacios H1 y H2 que verifican las tres mismas condiciones, es que el H1 y el H2 en realidad son isomorfos. Es decir, te puedo encontrar otro isomorfismo que vaya de H1 en H2, ningún problema. ¿Vale? O sea que efectos prácticos son prácticamente los elementos importantes. Claro, ¿qué ocurre entonces? Que ya podemos estudiar en espacios de Hilbert el buen comportamiento que tienen los distintos subespacios con respecto a los conceptos de completitud, de dimensión, de ser cerrado, etc. Es decir, proposición o teorema, depende de cómo de importante lo queramos poner, sea nuestro H un espacio de Hilbert con su correspondiente producto escalar. Y vamos a coger, ha llamado M al subespacio de H, ¿verdad? Pues vamos a llamarlo M, contenido en H, un subespacio. Entonces, por un lado, concepto que nos interesa, el espacio de Hilbert es un espacio completo. El subespacio M, no sé si será completo o no, pero para caracterizar la completitud, lo que necesito es que este espacio sea cerrado. Es decir, hablar de que M es completo. Y completo, cuando hablamos de subespacio, habla simplemente de que toda sucesión de Cauchy que cojamos dentro de ese espacio M tiene límite en ese espacio M, precisamente, o bueno, tiene límite, y como no puede salirse del espacio M, tiene que estar en el propio espacio M, me recuerda a ese concepto de que si la sucesión converge a algo del conjunto, es que el espacio es cerrado. Precisamente, tenemos que sí y solo sí el conjunto M es cerrado. Siempre que hablamos de cerrado deberíamos poner o indicar el sitio en el que lo es. Muchas veces hacemos algún abuso de notación, ¿no? Pero tendría que estar más o menos claro. Ahora, podemos mejorar ese comportamiento cuando nuestro espacio vectorial M, que es ese subespacio, tenga dimensión finita. En ese caso todo es mucho más sencillo. Porque 2, si la dimensión del espacio M es finita, entonces, en particular, el espacio es cerrado. Y como es cerrado, tenemos que M es completo. ¿Vale? Última parte, el buen comportamiento del espacio grande también me garantiza el buen comportamiento del espacio chico en la parte de densidad. Es decir, si H, aparte de ser un espacio de Hilbert, que es un espacio pre-hilbertiano completo, si este espacio es separable, entonces cualquier subespacio suyo M también es separable.
Bien, hasta aquí. Sí, Ahora, ¿cuál es el resultado fundamental que estudiamos nosotros en Hilbert? El resultado fundamental era precisamente el comportamiento de esa aproximación o esa proyección que teníamos. Es decir, vamos a recordar nuestro teorema fundamental. Fíjate que estamos yendo, o sea, todo esto son cosas que ya hemos visto. Empezamos en su día, en la lección, lo tenía aquí apuntado, lección 5 de espacios prehilbertianos. Y hasta que llegamos al teorema de la proyección fue la lección 9. Ahí lo vimos todo en mucho más detalle. Aquí ya estamos reuniendo toda la información que ya conocemos y debemos recordar. Nuestro teorema de la proyección, todo esto para llegar finalmente al teorema de Han-Banach, que va a ser nuestra extensión, la parte nueva que relaciona con estas proyecciones. Si tenemos nuestro espacio de Hilbert, es decir, sea nuestro H, un espacio de Hilbert, y vamos a coger nuestro subespacio M, subespacio del H, que va a ser un subespacio cerrado. Automáticamente ya sabemos que si estamos hablando de subespacios cerrados, lo mismo es cerrado que completo en espacio de Hilbert, ¿verdad? Entonces tenemos ese buen comportamiento ahí. Bueno, pues en ese caso de tener nuestro subespacio cerrado, entonces, dado cualquier elemento X de nuestro espacio de Hilbert H, existe un único elemento Y del espacio vectorial del subespacio M, tal que nosotros podemos estudiar la distancia que tiene ese elemento X al conjunto M. Claro, esta distancia, ¿cómo viene dada? Como la distancia inducida por la norma, inducida por el producto escalar, sería el que el ínfimo de las distancias del elemento X a un elemento Z, porque el Y lo hemos fijado, donde el Z lo cogemos del M, ¿verdad? Y resulta precisamente que esta distancia coincide con la distancia que hay del elemento X a ese elemento Y. ¿Qué estamos diciendo aquí? El Y lo cogemos del M, ¿verdad? Es decir, que este ínfimo es, en realidad, un mínimo. Es decir, se está alcanzando ese ínfimo en un punto del conjunto. ¿Vale? No solo eso, sino que además, este elemento X menos Y pertenecía al complemento ortogonal del espacio M. ¿Vale? Nosotros que vimos en su día de forma más general, que no solo tenía que ser el espacio cerrado, que podíamos hacerlo mediante convexidad y completitud de nuestro conjunto. No tiene por qué ser un subespacio. Hablamos de subespacios porque los subespacios verifican de forma directa la parte de convexidad y completitud. Entonces, nota, recordemos que el teorema de la proyección, epa, está pensando en la siguiente parte, de la mejor aproximación de la proyección o mejor aproximación también se verifica cuando M era un subconjunto de X convexo convexo y completo. ¿Vale? En particular, en los espacios de Hilbert
podemos hacer una descomposición del espacio en la parte del subespacio cerrado junto con la parte ortogonal. Es decir, corolario. Vamos a ponerlo, son dos corolarios, lo vamos a unificar en uno. Sea nuestro H un espacio de Hilbert y nuestro M, subconjunto de H, un subespacio cerrado. Entonces, cuidado porque primera relación que tenemos, el espacio H se puede descomponer entonces en el M suma directa con la parte ortogonal del M. Y la otra parte, ¿qué nos dice precisamente? Que Que si haces el ortogonal 2 veces te quedas con el mismo, vamos, exactamente, es decir, que el digamos. M, vamos a ponerlo M ortogonal ortogonal, que va a ser hacer M ortogonal y todo eso ortogonal coincide con el M. Ojo, tenemos que tener cuidado porque esto solo es cierto cuando tenemos subespacios. En general, el M siempre es un subconjunto del M ortogonal ortogonal, porque M en general no tiene por qué tener estructura de espacio vectorial. Pero al hacerlo ortogonal, sí que tiene estructura de espacio ortogonal. Quiere decir que el resultado general que nosotros vimos en su día era si M es un subconjunto, entonces sí que podemos garantizar que el M ortogonal ortogonal coincidía con el span del conjunto M para tener ese buen comportamiento, ¿vale? Porque el M no tiene por qué tener estructura en principio de espacio vectorial. Aquí sí que la tiene, ¿vale? De hecho, la descomposición que tenemos entonces de todo espacio de Hilbert siempre entre la suma directa de la parte cerrada y el complemento, que nos garantiza entonces que podemos definir de forma natural como no hay una intersección entre los dos espacios vectoriales, podemos decir todo elemento podría proyectarlo sobre el conjunto M o podría proyectarlo sobre el conjunto M ortogonal. Es decir, automáticamente podemos definir dos tipos de aplicaciones. Es decir, esto nos permite definir de manera natural dos proyecciones. Vamos a ver dos proyecciones ortogonales, que serían sobre M y sobre M ortogonal. La primera, pues podemos coger nuestra aplicación P de proyección que vaya de todo el espacio de Hilbert H en el correspondiente M. ¿Y qué hace este elemento del M? Si toma un X, ¿qué está ocurriendo? Que nuestro P de X, vamos a poner aquí el final con X, como X está en el espacio H y H se separa en M suma con M ortogonal, significa que todo elemento se puede expresar como un Y más un Z, siendo el elemento Y de M y el elemento Z de M ortogonal. Y además esta descomposición es decir, única, pero luego he dicho de forma única, de forma única. Y la unicidad viene de que sea suma directa. Por lo tanto, primera cosa que podemos hacer, que nuestra proyección me devuelva el elemento Y. La otra proyección natural que podemos hacer, vamos a llamarla P', que vaya del H en el M ortogonal, que lo que haga es a cada X
le hace corresponder la imagen P de X que sea, P' de X que sea, el elemento Z, la correspondiente proyección ortogonal, la primera sobre M, la segunda sobre M ortogonal, ¿vale? Además, ¿qué verifican las dos aplicaciones? Siendo, por un lado, P y P' son aplicaciones entre nuestros distintos espacios que son lineales, es decir, son operadores lineales y acotados. También tenemos qué ocurre con la aplicación P. Si yo proyecto P dos veces, ¿qué ocurre? Me lo deja Te igual. vuelves al mismo elemento. Y lo Ujú. mismo ocurre con la P', porque una vez que ya Eso estoy es. sobre el conjunto correspondiente, me quedo todo el rato en ese conjunto. Es decir, Mm, tanto P como P' son idempotentes. idempotentes. ¿Cuáles son los dos elementos importantes que tenemos siempre en nuestras aplicaciones lineales? Los dos conjuntos que nos dan información sobre las aplicaciones lineales son núcleo e imagen, ¿verdad? Es decir, precisamente para la primera aplicación P, si estudiamos la imagen de P, ¿qué nos devuelve siempre la imagen de P? El conjunto M, ¿verdad? Solo me da cosas de M. ¿Qué nos devuelve el núcleo de P? Ignora la parte del M ortogonal, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que sea M ortogonal no puede decir no te digo cuánto es, pero ¿a qué tengo que mandar todo lo de M ortogonal? A Al cero. cero. Sí. Es decir, porque sería 0 más Y o 0 más Z, que sería 0. Es decir, es M ortogonal. Mientras que la otra aplicación tiene exactamente el mismo comportamiento, pero intercambiando los papeles. Precisamente como hemos visto que M ortogonal de ortogonal es el conjunto M, sería la imagen de la proyección sobre el M ortogonal, es decir, de P' nos daría M ortogonal, y el núcleo de esta aplicación P' sería justamente el M ortogonal ortogonal, que en este caso sería nuestro espacio M, ¿vale? Esto es la información que tenemos esencialmente de estos espacios pre-hilbertianos y de Hilbert. Y con eso paramos.